oportunidad. Rodríguez Robledo es la elección, un futuro para vos. Seguimos en Abogados en Acción y en esta oportunidad Luciana Fernández Morales, nuestra psicóloga. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí me preguntan del otro lado que no me olvide de consultarle dónde la puede encontrar la gente. Bueno, el consultorio La Prida 806 y si no en la página lic.Luciana Fernández Morales. Usted se ríe porque lo ve a los chicos atrás con la pizarrita. No sé si se ha dado cuenta que hoy ya tenemos pizarrita y felpón. Muy bien. Ahí, claro, antes era el papel afiche, Alvarito Valdés, ¿se acuerda? Y me escribía del otro lado. Pero bueno, va avanzando esto. Muy bien. Va avanzando. Con la tablet no llego a ver, por eso no usamos. Pero hoy quiero que hablemos de un tema que realmente es preocupante cuando se ejerce violencia con respecto a los niños, ¿no? Indefensos, no pueden defenderse, no pueden evitar el ataque, los golpes. Se ha originado en estos últimos días un hecho lamentable en donde tanta violencia sobre un niño, golpes, maltratos en un tiempo prolongado han desencadenado en la muerte, ¿no? Y tenemos que concientizar a la gente del otro lado en este sentido de que no se puede permitir violencia, no podemos permitir que a los niños se los golpee. A los niños, a las mujeres, a otro hombre, a otra persona, no podemos permitir violencia. Pero ¿de qué forma trabajamos? Porque en el caso de Lucio, que nadie se había dado cuenta, nadie denunció lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que podés evaluar como psicóloga con respecto a este tema del cual conocemos por los trascendidos en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, con respecto al caso puntual de este niño, donde su madre y la pareja de su madre ejercían un alto nivel de violencia sobre él. A ver, que esto se dé confirma en gran medida esta teoría de que el instinto materno no existe. ¿Sí? Lo que existe es el amor maternal, y el amor maternal es algo que se va creando, es algo que tiene que ver con el deseo de esa mamá, ese niño, con el amor en su crecimiento, y que no todas las mujeres que pueden parir un hijo pueden crear ese amor maternal, ¿sí? Lamentablemente, según lo que se dice, era una mamá que quiso recuperar a ese niño para cobrar los beneficios sociales que con él tenía. Sí. Supuestamente hay muchas denuncias de su papá que no fueron escuchadas, que pedía al niño justamente por estos golpes. Pero creo que es muy importante destacar esto, de que estamos naturalizando la violencia. ¿Sí? Y cuando hablamos de violencia no solamente estamos hablando de los golpes, estamos hablando también de la violencia verbal, de la violencia psicológica, que hoy haya crecido tanto el número de casos de bullying en las escuelas. También nos está hablando de que hay muchos niños que dentro de su hogar están siendo violentados, ya sea de manera física, verbal o psicológica, y esto genera justamente ese enojo en los niños que ellos lo trasladan a la escuela y lo trasladan sobre otros compañeros, ¿no? El crecimiento enorme en el número de mujeres víctimas de violencia de género que tenemos hoy por hoy dentro del Observatorio de la Mujer también nos está mostrando que la violencia se está naturalizando, ¿sí? Y justamente estos niveles de violencia surgen cuando yo creo que la otra persona es un objeto, cuando dejo de verla como un individuo, como un ser independiente, y lo veo como mi objeto de posesión
posesión. En este caso esta madre justamente lo vio como eso, como un objeto, y entonces se creyó dueña de poder ejercer la violencia sobre este niño, ¿no? Es tan importante que los padres puedan tener en cuenta que los niños no vienen a este mundo a hacer lo que los padres quieran, a crecer como los padres quieran, a después ser el profesional que los padres quieran, o muchos casos que todavía lamentablemente se dan, que son los niños que traen al mundo para cuidar a sus padres el día de mañana y los tienen para eso y los someten a que no puedan tener pareja, que no puedan tener familia, justamente para quedarse cuidando a los padres el día de mañana, que a veces en estas épocas más modernas suena raro, pero se da todavía, se da en muchos casos. He tenido muchos casos en consultorio que los trabajamos justamente para poder liberar a esa persona, saber que nosotros como padres somos el vehículo para poder darle a los niños los mejores valores para ser buenas personas y después dejarlos crecer en libertad y vivir en libertad donde ellos se sientan felices. Entonces, en el momento en que vemos al otro como un objeto, ese es el momento donde la violencia tiene lugar, ¿sí? Saber que descalificar a un niño, gritarle a un niño, eso también es violencia, y muchas veces me pasa cuando atiendo a víctimas de violencia y digo, ¿y ejerció violencia en vos? No, solo me gritaba y me insultaba. Y bueno, eso es violencia. La violencia no solo es el golpe. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque las palabras de los padres cuando los niños son muy pequeños pueden determinar el futuro de un adulto, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo dos veces. Muchas veces el trabajo de ser padres no es un trabajo fácil, porque muchas veces los padres también trabajan, están todo el día afuera, se cuidan a los niños, y obviamente que llega un momento que como ser humano uno está cansado y no tiene tanta paciencia, pero es importante antes de reaccionar y antes de accionar poder pensar lo que estamos haciendo, poder pensar qué le podemos causar a ese niño. ¿Qué se repite? Me refiero, vamos a hablar de una mamá o de un papá, o en este caso una mujer, que golpea a su hijo y naturalizó golpearle, apagar cigarrillos sobre su cuerpo, maltratarlo en todos los tipos que se pueden dar. Esto quiere decir que esta mujer en su infancia puede haber sufrido lo mismo o no. A ver, probablemente o fue violentada en su infancia o quizás fue totalmente ignorada, ¿no? Por supuesto que hay que tomar la historia de cada uno, que no justifican los hechos, ¿sí? Yo tengo la gran teoría que un hijo de golpeador no tiene que ser golpeador. Tiene justamente la mala experiencia y es el momento para cambiar las cosas. Claro, no repetir la historia. Exacto, siempre les explico a mis pacientes que nosotros de nuestra familia de origen, que es donde nacemos, donde somos hijos, no elegimos esa familia, nosotros llegamos a esa familia. Y después es cuando nosotros formamos nuestra familia nuclear, cuando nosotros elegimos a nuestra familia, elegimos esa pareja, ese compañero o compañera para formar esa familia, elegimos tener a nuestros hijos, y es justamente ahí donde tenemos que decir, bueno, estas cosas que hacían en mi familia de origen no me gustaba, entonces no lo voy a repetir, porque a mí me dolía, a mí me hacía sentir mal, y es ahí donde tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, ¿no? Luciana Fernández Morales, el consejo, ¿qué es lo que le podemos decir a la gente del otro lado cuando de pronto es testigo porque al vecinito, al hijo de los vecinos, se lo golpea, se lo maltrata, a nuestro sobrino en el entorno de la familia, cuando tomamos conocimiento de que se violenta a un menor? No nos tenemos que quedar callados, tenemos que denunciarlo, tenemos que ponerlo en conocimiento de la policía, tenemos que nosotros hacer algo, no quedarnos en silencio por no querer comprometernos en un problema que puede después volverse en contra, ¿no? Pero ayudar y a no desamparar a los niños. Exactamente, ser solidarios.
no quedar callados y algo que me parece que es muy importante es el hecho de paternidades responsables. No todos están obligados a ser padres, no todos están obligados a tener hijos, y el que decida tener hijos, que sea de manera responsable, porque también es violento tener hijos y estar todo el día fuera en la calle y que tus hijos se críen con otras personas y sientan esa ausencia. No es obligación, no es necesario tener hijos para ser feliz y tampoco para responder a los mandatos de la familia. Entonces, el que decida ser madre, el que decida ser padre, que lo haga de forma responsable para cuidar, para amar, para engendrar buenos valores en esos niños y crear seres libres y felices, ¿no? Como decía San Juan Bosco, formar buenos y honrados ciudadanos. Yo que egresé de un colegio salesiano, siempre nos inculcaban esto en el colegio, ¿no? Licenciada psicóloga Luciana Fernández Morales, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a vos. La veo la semana que viene, la espero acá en el programa. Por supuesto. La veo en un ratito, pero la semana que viene acá en el programa. Así es, nos vemos la semana que viene. Cumplimos con nuestros auspiciantes. Está el doctor Manuel García Fernández ahí detrás de cámaras y lo veo conversando con el teléfono. No sé con quién estará hablando el doctor, seguramente trabajando, pero después de la pausa va a estar charlando con nosotros sobre diversos temas, ¿no? El escenario político. Yo le quiero preguntar cuál es su opinión, cómo lo está viendo hoy al desarrollo de Osvaldo Jaldo en el Ejecutivo Provincial, un Juan Mansur en Buenos Aires como jefe de gabinete. Bueno, ¿cuál es la opinión de este compañero peronista? Un peronista ya de muchos años, ¿no? De gran militancia, fundador del Ateneo, dentro del ámbito del Partido Justicialista, también de lo que es el consultorio jurídico. Bueno, estuvo también de director de despacho del Senado de la Nación, ¿no? En la presidencia provisional. Realmente un cuadro político con el cual vamos a hablar hoy. Le vamos a preguntar a ver cuáles son sus opiniones con respecto a lo que estamos viviendo hoy en la provincia de Tucumán y en el país. Pausa, ya volvemos. En Yumac, la concesionaria número 1 del país, podés tener tu moto comprando de contado, en cuotas con tu tarjeta o solo con tu DNI con la mejor financiación. Te esperamos en todos nuestros locales para brindarte un excelente asesoramiento y el service que tu moto necesita para que viajes seguro y tranquilo. Yumac, mucho más que una moto. Forever you lady, you ain't never gotta work. I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'm No me conformo con lo que queda. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want. En esta pandemia, recordá lavarte las manos con mucha agua y jabón. También, al toser, cúbrete la boca con el codo. Nos cuidemos, quédate en casa.